Bien, hermanos, les pido que abran sus Biblias en el tercer evangelio de la palabra de Dios. En el evangelio de Lucas. Capítulo 16, versículo 19. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Diario hacía un banquete. Era muy rico este señor. Cada día, dice la palabra, hacía banquete, y hacía banquete espléndidamente, a manos llenas, no restringiéndose de nada. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura la vestían los reyes, la vestían los hombres poderosos como este. Cuando mi Señor Jesucristo fue azotado en el pretorio, le pusieron una púrpura, burlándose de él, claro. La púrpura se la vestían los reyes y a él se la pusieron, y los soldados hacían reverencia burlándose de él, diciendo: Señor, usted es el rey de los judíos. Me llama la atención que aquí este rico se vestía de púrpura. Los poderosos, los reyes, se vestían así. Los emperadores también se vestían de esta forma. Y en la iglesia apóstata también se visten así, con púrpura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Imagínense este mendigo, Lázaro, lleno de llagas, echado a la puerta del rico, esperando recibir algo de este rico. Pero como relata la palabra, el rico pensaba nada más para él, no pensaba en los demás. Cuando en las congregaciones hay gente con dinero, deben de ser ricos para con Dios, hacer obras en la fe, ayudar a los pobres. Todos tenemos que ayudar de alguna manera, pero el rico tiene un mayor poder adquisitivo y puede ayudar a los pobres de una forma más grande y ser rico para con Dios, con sus diezmos y sus ofrendas. Este rico no le interesaba nada más que él mismo, y veía a Lázaro y no compartió con él nada. Dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían la llaga. Imagínense qué clase de indigente, ¿no? Que hasta los perros le lamían las llagas que tenía él en su cuerpo. Insisto, ayudemos. Cuando veamos indigentes en la calle, ayudémosles, compartámosles la palabra, dejémosle algo
de comida. Si están cerca de la casa, agarremos cosas que ya no nos sirven, hagamos una bolsita llena de ropa y démosle a esa gente. Porque como lo he dicho, no sabemos qué vida tuvieron para llegar a esa situación. Hay que ayudar y predicar la palabra. Inclusive, como lo he dicho también, si están dormidos, dejarles por ahí un plan de salvación para que cuando despierten, se despierten con la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra en Proverbios 28 nos dice que si nosotros ayudamos a los pobres, nunca tendremos hambre. Nunca tendremos hambre. Siempre el Señor nos va a sustentar. ¿Sí? Ayudemos, compartamos. Versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió Lázaro. Y dice la palabra que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué importancia tienen los ángeles en la palabra de Dios? Una creación importantísima para mi Señor Dios. Creó el ejército de los cielos, dice la palabra en Génesis, y creó el ejército de la tierra. El ejército del cielo, pues son todos sus ángeles. Y el ejército de la tierra, pues son todos los animales de la creación. Los ángeles del Señor los hemos visto infinidad de veces en la palabra del Señor, ayudando a los cielos, ayudando a todo aquel que tiene temor de Dios. Vamos a Daniel 6, por favor. Libro de Daniel, capítulo 6. Daniel 6:21. Amén, hermanos. Amén. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que los ángeles están a favor de los que le temen. Dice la palabra en Hebreos 1 que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de aquellos que nos dará la gloria el Señor, a favor de aquellos que recibiremos el reino de Dios. Aquí a Daniel lo encerraron en un foso donde hay leones. ¿Por qué? Hubo un edicto de parte del rey, porque lo forzaron los sátrapas al servicio del rey. El rey había puesto 3 gobernadores para controlar el reino, y el principal gobernador era Daniel, y le tuvieron envidia los demás y manipularon al rey para que hiciera un edicto, y ese edicto decía que todo el reino tenía que adorar a el rey, y si adoraba otra deidad iba a tener consecuencias. Y dice la palabra del Señor que Daniel oraba 3 veces al día en su cámara. Abría la puerta que daba hacia el oriente, o sea, daba hacia Jerusalén. Se endechaba, se postraba y adoraba al Señor.
Y en ese momento, en una de esas, abrieron la puerta y lo encontraron adorando al Señor. Entonces, por esa causa, lo metieron a la fosa de los leones. Pero Daniel confiaba en el Señor, confiaba en Dios y sabía que no le iba a pasar absolutamente nada si lo metían en la fosa de los leones. Y dice la palabra aquí en el versículo 22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Porque dice la palabra que lo encontró inocente el Señor, para que no me hiciesen daño, porque ante Él fui hallado inocente. Ante nuestro Dios, ¿cómo somos hallados, hermanos? Inocentes, limpios, transparentes. Así debemos de caminar. Hallados inocentes, sin pecado, sin pecados ocultos. Así debemos de ser hallados ante el Señor. Daniel fue hallado inocente, porque ante Él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Su conciencia estaba tranquila. Yo no he hecho nada malo. Ante ti yo no he hecho nada malo. Y se lo dijo en su cara. Tú sabes bien que yo no hice nada malo. Eso es tener la conciencia tranquila. Eso es tener la confianza de que no tengo yo de qué avergonzarme y de que camino recto, firme en la palabra de Dios. Y por ser hallado inocente, mi Señor Dios envió a sus ángeles, o a su ángel aquí dice, para que le cerrara la boca de los leones. ¿Sí? Otro hecho hermosísimo, hablando de ángeles, está en el libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos a él, por favor. Hechos 12, versículo 7. Pedro estaba encarcelado por la palabra de Dios, porque predicaba la palabra del Señor. Lo encarcelaron, y dice Hechos 12, versículo 6: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¡Qué maravilla! Un ángel ayudó a Pedro a salirse de la cárcel. Los ángeles están a favor de nosotros. Amén. Son escoltas de parte de Dios. No tenemos que contratar nosotros ningún guarura. Tenemos escoltas y son sus ángeles. Estamos seguros, nos sentimos seguros, a pesar de vivir en este mundo tan lleno de barbaridad y media. Ya ven lo de ayer o lo de antier de Manchester, lo que acaba de suceder. ¿Qué nos quieren centrar? ¿Qué nos quieren infundar? Miedo, terror. Eso es lo que quieren infundar, es lo que quieren sembrar, terror. Que el mundo viva con terror, con miedo. Pero nosotros no vivimos así. Gracias a Dios los cristianos no vivimos así. Tenemos la confianza y la seguridad de que los ángeles del Señor
están con nosotros y nos cuidan todo el tiempo. El otro día, cuando nos fuimos a Veracruz, iba yo manejando y salió el tema de Los Ángeles. Porque cada que pasamos la carretera, la caseta, hacemos oración para que el Señor nos lleve con bien. Y en la oración, pues obviamente le pido al Señor ángeles. Y me dice Santiago: papá, los ángeles siempre están conmigo, con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad, papá? Los ángeles están con nosotros, ¿verdad? Y le digo: sí, mi amor. Si tuviéramos ojos espirituales, verías aquí alrededor del carro los ángeles que nos acompañan. Y aquí están. Y aquí vienen con nosotros. Y el niño se quedaba viendo para mí. No los ves, hijo, pero en certidumbre de fe debemos de saber que aquí están con nosotros y viajan con nosotros. Esa es la certeza de fe que debemos de tener. Están con nosotros. Y por esa seguridad nosotros nos sentimos tranquilos, confiados en que el Señor nos cuida y nos lleva a nuestro destino y nos regresa a nuestra casa, sanos y salvos, en medio de este mundo lleno de terrorismo. Va a continuar todo esto, va a seguir sucediendo. Quieren infundar en el mundo terror, y lo están haciendo. La gente vive con miedo. Pero como dice Hebreos 11, los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que han de heredar el reino de Dios. Están a nuestro favor y nos cuidan y van con nosotros a todos lados. Regresemos a Lucas, por favor. Versículo 22 dice, Lucas 16, 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y en el Hades, en lugar de los muertos, alzó sus ojos, estando en tormentos. El rico se fue al infierno. Y Lázaro, como dice aquí la palabra, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya lo hemos comentado, ya lo hemos platicado, se ha estudiado. Antes de mi Señor Jesucristo, el Hades, el lugar de los muertos, estaba en las partes inferiores de la tierra, donde, para dividir, digamos, el paraíso del infierno, había una cima con S, profundidad, que dividía el paraíso del infierno. Del lado del paraíso estaba Lázaro y del lado del infierno estaba el rico. Y ve de lejos el rico a Lázaro y al padre Abraham, y le dice el rico al padre Abraham: dile a Lázaro que moje la punta de su lengua y venga para que me refresque, porque el lugar en el que estoy es de tormento. Así lo dice la palabra. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vamos a Isaías 33, por favor.
versículo 14. Isaías 33, 14. Amén, hermanos. Amén. Los pecadores asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. El que vive en justicia, el que vive de acuerdo a la palabra de Dios. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Sus aguas serán seguras para aquel que vive conforme a la palabra de Dios. Como aquí lo dice y lo vuelvo a repetir. Los pecadores asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Espanto sobrecoge a aquel que dice amar a Dios y no lo ama. Al que dice amar a Cristo y no sigue su palabra, no cumple con la palabra de Dios. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Al que finge amar a Dios y en su corazón no hay nada. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Nadie de nosotros, ¿verdad? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas, con las llamas eternas? Dios nos libre de todo eso. El que camina en justicia y habla lo recto. Tenemos que caminar en la justicia de Dios y hablar siempre lo recto. No hablar mentiras, no hablar engaño. Satanás es el padre de la mentira. Dice nuestro Señor Jesucristo que de suyo habla, porque Él es el padre de la mentira. Y todo lo que habla es mentira. Entonces hablemos lo recto, lo transparente, lo honesto. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que recibe dinero por hacer violencias, por matar, por secuestrar, por practicar la violencia en general. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. Vamos a Deuteronomio, por favor. Capítulo 16, versículo 19. Deuteronomio 16, 19. Amén, hermanos. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No tuerzas el derecho. Integridad, rectitud, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, no participemos de corrupción. Yo les he contado que ya casi voy a cumplir un año
sin circular los martes y 2 veces los sábados. Bueno, 2 veces al mes en sábado. Porque no pasa mi carro. No quiere pasar. Se encaprichó, yo creo. Pero no voy a participar de mordida. No voy a dar mordida para que puedan yo circular. Quiero cumplir con ese ejemplo. ¿Qué ejemplo le voy a dar a la congregación si participo de esas cosas? ¿Qué ejemplo? Si mi Señor Dios dice que no participe, que no tuerza el derecho, ni participe de soborno, ya hubiera dado 1,500 pesos para que me brincaran el carro y ya pueda circular. Pero no. Si amamos a Dios y queremos cumplir con su palabra, tiene que ser en todo. En todo. No nada más, ay, esto sí, Señor, pero ay, esto no. Esto sí, Señor, pero no, esto tampoco. No. Cumplamos con la palabra. Porque si yo participo de soborno, ¿qué dice aquí? Porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Entonces el Señor, si yo quiero ser sabio, el Señor me va a decir, no puedes ser sabio. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y pervierte las palabras de los justos. ¿Queremos ser sabios y justos? Cumplamos con todo esto. Cumplamos con la palabra del Señor. Regresemos, por favor, a Lucas. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Abraham le dice: tú recibiste tus bienes y Lázaro males. Él ya está siendo consolado por mí. Y tú, pues estás lleno de esta tormenta, de este tormento. El versículo 26 dice: además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Imagínense qué padre sería, ¿no? Los del infierno se pueden pasar para allá, para el otro lado, ¿no? Y no hay lugares intermedios. No hay lugares intermedios. No existe el purgatorio. No existe. Existe el cielo y existe el infierno. Y los del infierno no pueden pasar al purgatorio con oraciones, ni con misas, ni con novenarios, ni con rezos, ni con nada de eso. Vamos a ayudar y ay, voy a pagar la misa de fulanito, ya viene el novenario y ya se cumple un mes su misa y cosas así. Mercadería nada más, mercadería. No existe el purgatorio. Si alguien encuentra la palabra purgatorio aquí, les doy algo. No existe. Entonces, los que están en el infierno no pueden pasar al cielo. Cuando expiró el espíritu de esa persona, hasta ahí llegó. No pueden ya pasar al otro lado. Dice el Señor en su palabra, en el Evangelio de Mateo, que no temamos a los que matan el cuerpo, sino temamos a aquel que tiene la potestad de mandar nuestra alma al infierno. A ese temer, dice el Señor en su palabra. ¿A quién debemos de temer? A Dios. ¿Y de qué forma tenemos que temer a Dios? Portándonos bien, no ofendiéndolo,
no tratarlo de la manera más hermosa, rindiendo nuestro cuerpo completamente a Él, entregarnos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, dice la palabra en Romanos 12. De esa forma debemos de temer a Dios. Entonces, pues el rico estaba sufriendo, ¿verdad? Estaba sufriendo en esa llama, como dice la palabra. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En Isaías 59, vamos a Isaías 59, por favor. Versículo 2. Amén, hermanos. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La gente que no obedece a la palabra del Señor, ella misma provoca un distanciamiento entre Dios y ella. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y se esconde la gente. Cuando una persona no anda bien con Dios, se esconde, ¿verdad? Se esconde, le da miedo. El pecado produce miedo. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y se oculta, mi Señor Dios, de ellos. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare saldrán víboras. Qué terrible cuando una persona vive de esa forma y habla puras maldades, habla pura vanidad, confía en vanidades, cosas vanas. ¿Cómo va a acabar esa persona? Vacía totalmente. No viven bien. Dicen que viven bien, pero son atormentados por sus propias acciones. Y así estaba el rico. Así estaba el rico, experimentando todo lo que en su vida hizo. Regresemos a Lucas, por favor. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Qué petición del rico. Le está pidiendo a Abraham que mande a Lázaro a casa de su padre. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Existen los espiritistas, existen los mediums, que supuestamente alguien los contrata para que traiga a su familiar que murió hace algunos años, y supuestamente llega
a ese lugar y está ahí y se manifiesta y empieza supuestamente a hablar con él, con esa persona, el espíritu de esa persona. Pero lo que están haciendo, los están engañando. Alguien que está en el infierno o que está muerto no puede regresar a esta dimensión o a este mundo. No puede. En las películas, en las tradiciones de las culturas, tienen esta creencia. El día de Muertos, por ejemplo, que la gente se reúne en Mixquic. Toda la noche están ahí, invocando a sus familiares muertos. ¿Pero qué están haciendo realmente? Están invocando a demonios. No son los familiares los que llegan, el espíritu de fulanito, el espíritu de sutanito, no. Son demonios que llegan ahí y están en ese lugar y engañan a la gente para que esa gente tenga esa creencia de que sí, de que mi tío fulanito, mi tío sutanito llegó y me visitó y cosas así. No es cierto, son demonios. La palabra lo dice y es muy clara. El que está en el infierno no puede regresar. O gente que está en el cielo no puede tampoco regresar. Ni tampoco existe eso de que, ay, mi mamá desde allá me está cuidando y me está viendo y me está ayudando. Y no es cierto tampoco. Tampoco. Ellos ya están gozándose de la presencia de Dios en el seno del Padre. No hay ninguna de esa cosa, de esa creencia. Pero que por milenios el ser humano ha creído todo eso. Pero la palabra del Señor es sabia y nos da la verdad y nos dice, no se puede. Dice, y repito el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La palabra de Dios, tenemos. Escudriñemos la palabra de Dios para que enderecemos nuestro camino y no experimentemos el tormento que es el infierno. Es lo que le está diciendo el padre Abraham a el rico. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, y aparte hasta necios somos, porque si ya le había dicho el padre Abraham que tienen a los profetas y tienen a Abraham, léanlos. ¿Qué le contesta el rico? No, padre Abraham. Somos necios y no entendemos, ¿verdad? Lo que la palabra nos dice. Si ya nos dijo el Señor, no se puede, no se puede. ¿Para qué decirle al Señor, no, padre Abraham? No. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Y siempre le estamos buscando, ¿verdad? La salida, ¿verdad? A la palabra, por ahí algo que se pueda. No, no se puede. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Vamos a Deuteronomio 18, por favor. Deuteronomio 18, versículo 9. Mi Señor aborrece las sesiones espiritistas, el consultar a los muertos. Mi Señor aborrece hechicería, magia, todo eso lo aborrece mi Señor Dios.
Y aquí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 nos lo dice. Amén, hermanos. Amén. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea ya de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea que el Señor Dios aborrece todas estas prácticas, incluyendo consultar a los muertos. Porque no estás consultando al muerto, estás consultando a un demonio, estás invocando un demonio de Satanás que los engaña, pensando que es mi tío que regresó de más allá. Y no es cierto. Regresemos a Lucas, por favor. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. ¿Qué le contesta mi Señor? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a Jeremías capítulo 6, por favor. Jeremías 6:10. Amén, hermanos. Amén. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. El rico le dice: sí se puede, alguno podrá ir a persuadir a mi familia. Y le vuelve a decir el padre Abraham: no, Abraham y los profetas tienen, óiganos, escuchen. Pero el ser humano no escucha. El ser humano quiere las cosas facilitas. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Y la palabra nos confronta con nuestros errores. Pero es palabra de salvación, es palabra de bendición, de edificación, de restauración, que va a mejorar nuestra condición espiritual en esta vida. Entonces, que nuestros oídos sean circuncisos y no incircuncisos. Y que toda la palabra que se dé y que oigamos, la recibamos siempre con gozo, con alegría. Regresemos a Lucas, por favor, para terminar. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Quién se levantó de los muertos? ¿Quién fue levantado de los muertos? El Jesús. Jesucristo, nuestro Señor. Fue el único que se levantó de los muertos en redención por mis pecados. Porque mi Señor Jesucristo levantó a algunos muertos. Pero aquí Él mismo está contando esta última parte en ironía hacia los judíos, porque Él fue levantado de los muertos y no creyeron en Él. ¿Se fijan?
Dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno, singular, se levantare de los muertos. Aunque escuchen, y si no se persuaden por la palabra de Dios, mi Señor Jesucristo hizo ese milagro de resurrección, y alguno no cree. A eso se refiere el Señor. Mi pueblo no cree, dice. Los judíos no creen en Jesús, que resucitó de los muertos. Por eso así lo explica la palabra. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es la fe que nosotros tenemos. Es la palabra de vida que nosotros compartimos. Que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que fue muerto y resucitado, y que está sentado a la diestra de Dios. Es la fe y la palabra que predicamos nosotros. Como dice Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, hermanos. Amén. Levantemos